Breve reseña histórica de Nuestra Señora María Santísima de la Sierra Coronada y de su filial en Málaga. Con los primeros albores del cristianismo vino a nuestra antigua y querida Égabro la venerada imagen. Cuando ocurrió la invasión musulmana en nuestra patria, los cristianos egabrenses ocultaron la imagen de Santa María la Mayor en una gruta perdida en la cima más alta y escabrosa de la sierra. En esta gruta estuvo la piadosa imagen hasta que fuera descubierta por un cautivo, el cual, en lugar de bajar a Égabro, como venía siendo todas las noches, marchó a Córdoba, donde dominaban los cristianos, dando parte al obispo de la aparición de la imagen. El señor obispo se dignó escuchar el relato de aquel hombre y, encontrando el caso importantísimo, despachó una embajada para el rey Fernando III, que guerreaba por tierras de Jaén. El rey, al recibir el mensaje, se encaminó hacia Égabro y conquistó la ciudad el 15 de agosto del 1240, subiendo a la montaña, acompañando de su ejército, nobleza, clero y pueblo. Llegó a la cueva, veneró a la imagen y le hizo ofrenda de la bandera que había arrebatado a los moros en el combate, así como también la caja guerrera, prerrogativa y privilegio que no tienen otras imágenes, siendo desde entonces venerada con el nombre de Nuestra Señora Santa María de la Sierra. A contar desde esta época, la ciudad de Cabra y los pueblos vecinos han tributado a la sagrada imagen fervorosa devoción, de la que da testimonio una antiquísima archicofradía, que según las actas de los cabildos de la época, prueban que su fundación tuvo lugar a mediados del siglo XIII, por los años 1250 a 1260. Esto es poco tiempo después de la aparición. En el acta del Cabildo del 10 de agosto de 1621 se nombra por primera vez a Virgen como patrona de Cabra, aunque la Iglesia no reconociera este patronazgo hasta el 12 de agosto de 1908, durante el papado de Pío X. Las dificultades de bajar a la cueva para venerar a la Virgen, la carencia de albergue y las inclemencias atmosféricas movieron a los devotos a edificar una ermita junto a la gruta, donde la devota imagen estuvo oculta. Esta ermita, que al principio fue muy pequeña, pronto comenzaría su ampliación, debido a la concurrencia de fieles, las necesidades de alojamiento y de culto. La devoción popular se desborda y se fundan hermandades filiales en casi todas las poblaciones vecinas, que ya no se limitan a plantar sus tiendas y cruces junto a la ermita para celebrar la festividad de la Virgen el 8 de septiembre, sino que construyen casas de hermandad en el Picacho. En el último decenio del siglo XIX se toma una decisión que va a suponer un cambio importante en la vida de la cofradía, pues las fiestas a la Virgen se celebrarán en la ciudad y no en la ermita, con lo cual se convierte ahora en un programa más extenso de festivos. Ya en la población y en la actualidad comprende desde el 4 de septiembre, en que es bajada desde su ermita a hombros de sus costaleros, hasta el primer domingo de octubre, en que de nuevo emprende el camino de regreso al Picacho. Con la renovación y nuevo impulso dado a la Archicofradía de la Virgen, a partir de su nombramiento oficial como patrona de Cabra, comienzan a surgir hermandades filiales en otros puntos más lejanos, como por ejemplo Sevilla, Madrid, Córdoba, Zaragoza, Santa Coloma, Nueva Cartella y Málaga. En el caso de nuestra hermandad de Málaga hubo un síndico histórico, don Julián Otero Luque, que hizo de enlace entre los egabrenses afincados en Málaga y la ya Real Archicofradía Matriz de Cabra. Muy pronto, el 26 de noviembre de 1928, se funda la Hermandad de la Virgen de la Sierra en Málaga, en la iglesia de la Merced, de la que fue su primer hermano mayor, don Francisco Villasán Chacón, designando la primera Junta de Gobierno y su inscripción canónica en el obispado. Gracias a don Antonio Gavilán González,
párroco de la desaparecida iglesia de la Merced, fue colocado un lienzo de la Virgen en el altar del bajo presbiterio y en la que recibiría culto hasta mayo de 1931, en que la iglesia y todo su contenido fue Pacto de las Llamas. Don Julián Otero Luque vuelve a usar de su cargo de síndico en Málaga y con la colaboración de un grupo de gabrenses a cuyo frente se encontraban los señores don José Cuenca Romero y Uclés y don Manuel Moreno García, en 1933 se donó a Málaga por parte de las cofradías egabrenses una imagen de la Virgen, que de nuevo y gracias a don Antonio Gavilán, ahora párroco de Santiago Apóstol, es depositada en una antigua capilla que, aunque gozaba de la indulgencia plena, se encontraba totalmente destruida y que había estado dedicada al apóstol San Pedro. La capilla se inauguró el 2 de julio de 1933. Pero nuevas circunstancias iban a poner a prueba la fe de los egabrenses de Málaga. La incomprensión y el sectarismo hizo que en los luctuosos sucesos acaecidos el 16 de julio de 1936 la iglesia de Santiago fuera destruida y con ella la capilla de la Virgen de la Sierra con todas sus pertenencias. Nuevo periodo de inactividad y nuevo renacer. Tras la liberación de Málaga en el año 1938 se adquiere una imagen al Obispado de Málaga que adapta a la iconografía de nuestra patrona el escultor don José Navas Parejo. Se restaura la capilla y se inician de nuevo los cultos. Hay un nuevo periodo de inactividad oficial de la hermandad entre 1939 y 1950, año en que el 27 de agosto se vuelve a reorganizar la hermandad y es nombrada nueva Junta de Gobierno, presidida por don José Redondo Manchado. El 3 de junio de 1962, y siendo el alcalde de Málaga, don José Luis Estrada Segalerba, se inaugura por el entonces obispo Herrera Oria, en la barriada de su nombre, en Ciudad Jardín, un mosaico con la efigie de la Virgen que da nombre a una de sus calles. El 15 de diciembre de 1981, la hermandad sufre una nueva prueba. Un incendio fortuito vuelve a afectar a la capilla, que queda prácticamente destruida. El escultor Pérez Hidalgo hace una delicada restauración de la imagen, a la que entre otros detalles dota de ojos de cristal. En el periodo comprendido entre 1983 y 2001 se incrementa la devoción a la Virgen y los acontecimientos acaecidos en esta hermandad, que se caracteriza por su culto interno, exponiendo a su sagrada titular por primera vez en devoto besamano, al mismo tiempo que sigue de forma creciente el incremento del patrimonio. El año 2002, y más concretamente el 2 de agosto, las glorias de Málaga están de enhorabuena, pues tiene lugar la fundación y presentación de los estatutos de la agrupación de congregaciones, hermandades y cofradías de Málaga, a la que esta hermandad se adhiere desde el primer momento. Posteriormente, el 13 de septiembre, esta hermandad vivió una jornada de felicidad al asistir a la imposición de la medalla Pro Ecclesia Ex Pontifice a la excelentísima hermana y miembro de la Junta de Gobierno, doña Elena Moreno López. En la celebración del 75 aniversario, año 2003, se realizan por primera vez una serie de actos extraordinarios, entre los que cabe destacar el primer pregón como tal, a cargo del cronista oficial de la ciudad de Cabra, don Antonio Moreno Hurtado, la concesión del escudo de oro de la cofradía del Rico a nuestra titular, así como la visita del excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Málaga a nuestra hermandad, don Antonio Dorado. 2004. Este año vuelve a ser uno de los de especial relevancia para la hermandad, al recibir la petición de la matriz de que la imagen malagueña participe en la exposición iconográfica a celebrar en Cabra y dentro de los actos organizativos de la coronación previstos para el 2005.
petición que es complacida con el consiguiente permiso de la autoridad eclesiástica. Nuestra titular viaja en el mes de diciembre y por primera vez en la historia a su tierra cordobesa, donde permanecerá hasta enero del 2005. En este año de referencia, la Junta de Gobierno de Málaga confecciona un programa de actos a fin de resaltar y acompañar desde estas tierras malacitanas al grandioso evento que significaba la coronación pontificia de María Santísima de la Sierra. Durante los meses de abril y mayo se celebran diferentes charlas-conferencias, entre las que cabe destacar las celebradas conjuntamente con las cofradías del Rico, la Sentencia y la Hermandad de María Santísima de la Sierra, que son impartidas por Monseñor Don Manuel Pineda Soria. El 7 de mayo, en una solemne Eucaristía celebrada por el director espiritual de la Hermandad, se procede a la bendición de la nueva bandera, cuyos padrinos son las cofradías de Jesús el Rico, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y nuestra Hermandad Matriz. El 26 de mayo, en la parroquia de la Asunción y Ángeles de Cabra, ante nuestra patrona, la Real Archicofradía recibe a la agrupación de congregaciones, hermandades y cofradías de Málaga y a esta filial. Se le impone a María Santísima de la Sierra la azucena de oro corporativa de la agrupación y la medalla de oro corporativa de esta filial, en presencia del excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Guadix. Fecha de especial relevancia en la vida de la Real Archicofradía con motivo de la coronación pontificia de la Virgen es el 4 de junio del 2005, siendo firmada su aprobación por Juan Pablo II el 18 de febrero del 2004. El 4 de junio, en una solemne Eucaristía celebrada por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Córdoba, don Juan José Asenjo, impuso las coronas al divino pastorcillo y a su celestial madre. Es de resaltar las numerosas hermandades malacitanas que acompañaron a nuestra filial. La petición realizada a la agrupación de hermandades y cofradías de Gloria de Málaga de que sea nuestra titular la que presida el Rosario de la Gloria es aceptada y por tanto será la primera salida procesional de su historia en Málaga. El 22 de octubre es trasladada en Rosario de la Aurora desde su sede hasta los Santos Mártires, para desde allí el día 23 partir hacia la Santa Iglesia Catedral Basílica, donde tendría lugar la celebración del solemne pontifical. 2006, año en que la hermandad, sin dejar de lado su sentido fundamental de culto interno y para el mejor desarrollo del mismo, realiza un necesario proyecto en el Camarín de la Virgen, que se encuentra muy deteriorado por la humedad. Igualmente cabe resaltar en este año la entrada de la nueva Junta de Gobierno, que se encuentra desde entonces regida por doña Carmen González Barranco. El año 2008 y posteriores nos llevan a recorrer un gozoso camino que comienza con la celebración del 80 aniversario, salida de nuestra titular para presidir el altar del Corpus de la agrupación de Gloria, publicación de la reseña histórica, la recuperación de la reliquia de la mano derecha de la imagen que tallara Navas Parejo, el traslado de María Santísima al Bajo Presbiterio para la celebración del Triduo, la restauración de la imagen realizada por don Raúl Trillo y el nombramiento de Gabrenses del año 2010. Posteriormente y en los sucesivos años hasta la actualidad, la hermandad que recorre el camino de sus próximos 85 años incrementa su actividad en cultos, actos sociales y obras benéficas, que pasan por la finalidad principal de expresar su amor a nuestra titular, basado fundamentalmente en la caridad, ya que al no disponer de cuotas regladas de hermanos se sustenta de ella. ¡Ay, cabreños malagueños, que le buscasteis altar!
De la Sierra a la Merced, no dudasteis en llegar, de la Merced a Santiago, para también venerar a la que siendo patrona de vuestra patria y hogar, se convirtió en compañera en esta nueva ciudad.